en casi todas las organizaciones y en casi todos los equipos y qué tiene que cambiar pues para que pueda dar lo que trae. Hoy te traigo lo que el engagement está diciendo de tu organización, cómo traducir datos en decisiones sobre cultura y liderazgo. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por estar aquí, darte el tiempo de escuchar lo que hemos preparado para ti hoy. Lo hicimos con mucho cariño y sabemos, y ojalá que sea de mucha ayuda para todos. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, me presento. Yo tengo más de una década trabajando ya con organizaciones en México y recientemente en una organización donde me tocó tocar todo el mundo, ¿no? Ahí estuve trabajando desde el corporativo global con empresas, bueno, más bien con grupos que estaban en Latinoamérica, Norteamérica, India, Asia, Pacífico, Europa. No solo diseñando estrategias, sino también estando presente cuando los equipos se rompen y cuando se tuvieron que recomponer, porque hay mucha resiliencia también a nivel global. Lo que comparto hoy por un lado es el reporte de Gallup y los datos que son bien interesantes. A mí personalmente que soy nerd y me apasionan los datos y la información es muy interesante. Pero también desde mi propia experiencia les quiero compartir lo que ocurre cuando esos datos cobran forma en las salas de juntas, donde se toman las decisiones, en las conversaciones que pueden ser muy, muy difíciles con los directores y en el día a día de personas que quieren hacer bien su trabajo y a veces el entorno está un poco difícil. Yo soy Raiza Martínez, como les decía Excel, soy consultora en cultura y cambio organizacional en Common y me encanta estar aquí con ustedes hoy. Tengo mucho entusiasmo por este momento. La charla de hoy se va a dividir en tres bloques. Primero vamos a entrar a ver directamente los datos más recientes del reporte global de engagement de Gallup, haciendo un doble clic como en Latinoamérica y en México. El segundo bloque es para entender con lentes desde lo organizacional y lo sistémico qué puede estar ocurriendo. Y por último vamos a hacer pues un recorrido sencillo de algunas buenas prácticas documentadas y también al final de ese bloque me gustaría dejarles una primera acción concreta que pueden empezar a hacer esta semana. Vamos a iniciar con lo observable, ¿no? Que vienen siendo el indicador de engagement. El indicador de engagement o el compromiso del empleado no solo va a medir si la gente está satisfecha con su trabajo, ni si está contenta, ni si le gusta a su jefe. Este indicador mide algo muy, muy específico, que es el vínculo psicológico que tiene una persona con su trabajo, con su equipo y con la organización donde trabaja. Es un poco más, ¿no? Lo que vamos a ver ahora de este reporte de engagement es que es el reporte que es más longevo, es el reporte más grande del mundo. Es un estudio anual de Gallup que aplica 12 preguntas validadas científicamente en más de 160 países. No es una encuesta de opinión, es un instrumento con mucha historia y publicaciones a nivel global. Y los datos del 2025, que se publicaron hace poquito, creo que el 12 de abril de este año, dicen cosas que vale la pena entender muy bien. Ahí está, muy bien. Entonces, este es el historial completo. Ustedes, el reporte es público, lo pueden descargar en Gallup, que es esta empresa que se dedica no solo a medir engagement global, empezó como una empresa, me parece que de estudios de mercado en general, y recientemente, bueno, en estas últimas décadas se ha enfocado en temas muy específicos. El historial de este tema, de este indicador, empezó desde 2009, como ven por ahí y se arrancó con un indicador de engagement que es del 12%. Y durante más de una década fue creciendo lento, con algunas interrupciones, algunos años donde no pudieron hacer el estudio. La verdad no sé por qué, me dio curiosidad, pero ya no lo investigué. Y alcanzaron su pico histórico de 23% de engagement en 2022 y 2023. Ese 23% se celebró como el mejor momento de la historia del estudio, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de employee engagement en 23%, lo que estamos diciendo es que de estas 12 preguntas que le hacen a las personas que forman parte de este estudio, se saca un indicador general y de ahí medimos a nivel global las personas que trabajan en empresas y organizaciones, qué tan comprometidas están con su trabajo. Lo interesante es que incluso en el mejor momento registrado, que es en ese 2022-2023, que llegamos al 23%, únicamente 3 de cada 4 empleados en el mundo no estaban realmente comprometidos con su trabajo. Perdón, únicamente el 23% está comprometido con su trabajo. O sea, no es como que haya sido un gran momento, ¿no? En 2025 estamos en el 20% y es la primera vez en la historia del estudio que el engagement cae 2 años seguidos consecutivos. Y es la primera vez que ninguna región del mundo aumentó sus niveles. O sea, estamos igual en Latinoamérica, como en Asia, como en Norteamérica y demás. No aumentamos los niveles, ¿no?
vamos a entrar más a detalle para ver cómo está Latinoamérica hoy. Entonces, lo importante de entender desde este inicio es que no hay solo dos tipos de empleados. No están los que están comprometidos y los que no. Hay tres grupos que cada grupo tiene una implicación operativa completamente distinta. Por ejemplo, para las personas que trabajan con recursos humanos o los tomadores de decisiones, cada uno de estos grupos tiene una implicación distinta. Voy a hacer una pausa. Me gustaría ver el chat, a ver si lo puedo ver por aquí. Soy malísima en Zoom, perdón. Pero me gustaría saber, de las personas que se encuentran aquí hoy, cuál es tu rol en una organización o a qué es a lo que te dedicas. Digamos, yo soy persona de recursos humanos, yo estoy actualmente, tengo mi propia empresa, yo trabajo en academia. Me gustaría mucho ver por ahí. Si es que encuentro el chat, ¿por qué no lo encuentro? Si no, Ichel me va a tener que ir viendo, me va a tener que ir diciendo qué es lo que está comentando por ahí. Sí, También no te pueden abrir su preocupes. micrófono con gusto, ¿eh? Ya lo encontré, ya lo encontré. Ok, no lo puedo ver, no lo puedo No, ver. aquí yo te digo, mira, Va. dicen Departamento de Trade Compliance, ¿Mm? Recursos Humanos en Maquiladora en Tijuana, encargado de compras, maquiladora en Nogales, rol de recursos humanos, bueno, actualmente estudiando recursos humanos, cargada de logística, Perfecto, son aquí algunos. perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias por participar. Gracias por estar en el chat. Aunque no lo vea, te voy pidiendo, Ixchel, que me ayudes, Sí, porque claro. resulta que estoy usando otra aplicación que está compartiendo. Pero bueno, aquí vamos a andar. Entonces, lo que me interesaba saber es de dónde lo pueden ustedes analizar esta información, porque estamos hablando de tres grupos de empleados, ¿verdad? Para las personas de HR y los tomadores de decisiones y demás sobre el engagement y el negocio, podemos entender que a lo mejor el primer grupo son los que están completamente comprometidos, es ese 20% que están engaged. Ojo, este dato es a nivel global, pero lo vamos a bajar a nuestra realidad, ¿no? Son personas que están psicológicamente conectadas, que ponen la energía y el esfuerzo discrecional en su trabajo, que son gente que siempre va a dar un poco más y que va a traer ideas y que sabes que se me ocurrió traer esto y lo otro, ¿no? A lo mejor los podemos ver también en nuestros equipos de trabajo, las personas por ahí que se dedican a logística, compliance y demás, gente que está dando constantemente el más. El segundo grupo es el más numeroso, son las personas que son no comprometidas. Estas personas están presentes, son funcionales, pero no tienen una conexión real con lo que hay que hacer, ¿no? Igual, hacen los que se les pide, nada más, no sabotean, pero tampoco aportan más de lo necesario. Y ese es el 64% a nivel global. Es entendible, pues, que la curva esté hacia allá. Y el tercero son los que están activamente disengaged. Estas personas que no solo no están comprometidas, sino que activamente generan un ambiente negativo. Pueden contaminar equipos enteros y pueden ser muy difíciles de lidiar, ¿no? Y también existen en nuestras organizaciones, siendo muy francos. En 2025, estos tres grupos se distribuyeron así como lo ven en el gráfico, ¿no? Y bueno, a mí sí me gustaría saber, antes de seguir, según lo que ustedes están viendo hoy en su organización, ¿cuál de estos tres grupos creen que tiene mayor presencia? Lo pueden escribir en el chat, ¿no? Podemos decir que para el grupo de muy comprometidos ponemos A, el que no está tan comprometido ponemos B y el que está activamente disengaged vamos a poner el C. Entonces, la pregunta es, según lo que están viendo hoy en su organización, ¿cuál de esos tres grupos creen que tiene mayor presencia? Aquí dicen Ivonne dice el B, Daniela el B, Alicia B, Andrés B, casi la mayoría B. Ok, sí, tiene sentido, ¿no? Con lo que estamos viendo hoy en día a nivel global. Es muy natural, es muy natural que se encuentre ese, ese indicador. Muchas gracias, Ixcheli, muchas gracias a todos. Entonces, ese es es natural, sí, pero esto tiene un costo también. El costo de ese disengagement ya es medible. El bajo engagement le costó a la economía mundial aproximadamente 10 billones de dólares en productividad perdida el año pasado, que es el equivalente al 9% del PIB global. Si ustedes son como yo, a lo mejor vamos a decir, bueno, ¿y eso qué significan 10 billones de dólares? Yo nunca los he visto, ni tampoco el 9% del PIB global. Pero vamos a imaginar que el 9% del PIB global es realmente lo que vale la industria de turismo a nivel global.
Es decir, el sector turismo aporta a nivel global el 9% del PIB mundial. Entonces, el costo del desengagement en todas nuestras empresas nos está costando lo que una industria de turismo aporta al nivel global. Otro dato bien interesante ahí para jugar con los datos es que el 9% también del PIB global es ese que estamos perdiendo al momento del el pago no remunerado de las actividades de cuidado y las actividades domésticas. También se está perdiendo el 9% de PIB global. Entonces, solo es para darnos una idea. Hay veces que hablamos de crisis económicas, ya hablamos de crisis humanas, ya hablamos de todo, pero si en las mesas donde se toman las decisiones a nivel global hablamos de esto es lo que se está perdiendo con el disengagement en nuestra empresa, la conversación puede cambiar y puede ser muy diferente. Es un indicador de desempeño, no solamente es de bienestar corporativo y pues tiene estas consecuencias económicas bastante directas, ¿no? Ahora, en América Latina está bien curioso, vamos a hacer un zoom, ¿no? Y en América Latina y el Caribe, que tienen el 30% de empleados comprometidos. Es el segundo lugar mundial, solo detrás de Estados Unidos y Canadá, que tiene el 31%. Recordemos que el mundial es 20%. Y Europa, solo para comparar, tiene el 12%. Eso a mí personalmente me parece muy curioso. Yo que trabajé con algunas regiones en Europa, yo me daba cuenta que tenían por ejemplo, los mayores niveles o el mayor número de días off del trabajo. O sea, muchos días estaban fuera, podían salir de vacaciones, y está bien, o sea, ya estamos avanzando también en México, ¿no? Pero me parece muy curioso que el 12% de las personas en Europa, según este último reporte, son las que están engaged a comparación de América Latina y el Caribe, que tiene 30% de empleados comprometidos. Eso no es menor, significa que la región donde opera la mayoría de las personas que hoy estamos aquí, de las organizaciones en las que estamos, tiene una ventaja comparativa real frente al resto del mundo. Y lo que hace bien especial a Latinoamérica es bien interesante porque este reporte habla un poco sobre la tensión entre esos datos. Es la región número 1 en el mundo en percibir una vida próspera, que es el thriving que dice por ahí. El 56% de los empleados evalúa bien su vida en general, tiene buenas expectativas positivas para los próximos 5 años, frente al 34% global, que es como se define la prosperidad, el 34% global y el 56% a nivel Latinoamérica. El optimismo laboral es el segundo más alto del planeta, que es como la idea de que me puedo mover en el mercado fácilmente, ¿no? Entonces hay un optimismo laboral, somos el segundo lugar mundial, y la percepción de aislamiento o soledad, que dice el reporte, es la más baja del mundo. Latinoamérica únicamente tiene el 12% frente al 22% global. Entonces, las personas en Latinoamérica se sienten bien con su vida, están conectadas, son optimistas sobre el mercado laboral. Sin embargo, la fricción está en el estrés. El estrés diario en Latinoamérica es del 43%, que esto es 3 puntos por encima del promedio global del 40%. Lo que es un poquito más grave es que en mujeres sube hasta el 49% y en managers el 46%. En mujeres hay bastante que hablar acerca de la doble jornada y los cuidados y demás. Entonces, a pesar de que tenemos a personas optimistas que consideran que hay una vida próspera, que los próximos 5 años nos va a ir bien, que puedo moverme de trabajo si quiero, que no me siento aislada a comparación de la mayor parte del mundo, también estamos hablando de personas que tienen alto estrés laboral, ¿no? Entonces, no se trata de un problema de actitud o de personas, tiene mucho que ver con cómo las organizaciones están convirtiendo a estas personas en empleados altamente estresados, ¿no? Y eso impacta el engagement, claramente. Ok, otro dato fuerte, ¿están listos? Otro dato medio fuerte aquí. Les prometo que vamos a terminar en un buen tono, ¿eh? Pero yo estaba organizando esto y dije, ay, ya entiendo tantas cosas. Bueno, el siguiente es el tema de los managers o los mandos medios, ¿no? Aquí está el dato que más me interesa de este reporte. La caída no ha sido uniforme, es decir, la mayor parte del descenso del engagement a nivel global viene de los managers. Desde el 2022, el engagement de los managers ha venido cayendo 9 puntos porcentuales, llegando al 22% en 2025. Y ahí se ve súper pegadito porque el gráfico así lo hizo la AI con la que trabajé, pero realmente los managers tienen 22% de engagement y los individual contributors, los empleados, las personas que no tienen gente a cargo, es el 19%, ¿no? Está muy, muy pegadito.
Sin embargo, se ha ido cerrando esta curva y eso ha sido muy interesante porque durante años, esto también lo comenta Gallup, los managers han estado disfrutando de como una prima de engagement, ¿no? Estaban significativamente más comprometidos que las personas a las que estaban liderando. Y hoy la diferencia es apenas de 3 puntos. Eso importa bastante porque Gallup lleva años documentándolo. Lo que ellos dicen es el 70% de la varianza de engagement de un equipo está determinado por el manager o el mando medio. No es por la cultura corporativa, no es por los beneficios, no es por el CEO, es por el manager directo. Y si el manager se desconecta, pues el equipo también se va a desconectar. Ahora, no estamos hablando de culpables. ¿Qué le está pasando al manager? O sea, ¿qué está pasando hoy en día, no? Hay un contexto que sí vale la pena nombrar. En 2025, el turnover de los CEOs a nivel global rompió el récord histórico por segundo año consecutivo. Esto quiere decir que los CEOs empezaron a cambiar muy constantemente, ¿no? Aquí hay un dato que dice que hubo 234 salidas de CEOs de empresas, 16% más que el año anterior. Y el tenure promedio de un CEO cayó a 7 años, ¿no? El más bajo en 6 años. Entonces, imagínense, cada vez que entra un nuevo director o un nuevo CEO, entra con una dirección nueva, entra con una prioridad nueva, entra con una métrica nueva que tiene que vencer y muchas veces convencer al inversionista, convencer a los boards y demás. Y quien absorbe ese cambio primero, pues lo traduce hacia abajo, pues son los mandos medios, ¿no? Son las personas que tienen que lograr que la nueva dirección se va a modificar y se va a mover. Eso es solo un dato, hay bastantes, no quiero generalizar ni simplificar, únicamente estoy como abonando aquí de bastantes datos e información que ya existe pública, ¿no? Porque otro también, estamos en una etapa de transformación muy interesante en el trabajo, ¿no? Con la introducción de AIs para optimizar procesos y demás. Entonces, estamos pasando por bastantes cambios. Todo el tiempo hay cambios y direcciones en las diferentes organizaciones donde he estado al menos, a mí me ha tocado cambio y cambio y cambio. ¿Y qué pasa? El middle management es el que lo absorbe, ¿no? Los estamos cargando bastante, exigiéndoles resultados, midiéndoles, cambiándoles las metas, sin preguntarles qué sigue teniendo sentido para ellos y qué ya no. Entonces, el mando medio se convirtió en un punto donde se absorbe la presión de arriba y se contiene la incertidumbre de abajo al mismo tiempo. ¿Les suena conocida esta historia? Ya me dan ganas de poner música, pedirles que vayan por un café o algo así. Porque sí, la verdad es que yo sé que a muchos de ustedes sí les va a sonar algo conocido, ¿no? A ver, vamos a ver por qué en el siguiente bloque. Pero primero vamos a revisar México, porque les hablé de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, en el caso de México, ya veíamos que Latinoamérica es persona comprometida, muy contenta y demás, y con estrés bastante alto. México lleva esto un paso un poquito más para allá. Tienen los mejores o tenemos los mejores indicadores de bienestar emocional del planeta. El 67% de las personas reportan que están prósperas. El enojo diario más bajo del mundo, que si andamos en la calle manejando, me parece tan raro ver este 7% porque vemos que la gente anda muy, muy alterada. La soledad más baja, sí me coincide bastante. Somos una comunidad de personas en este país bastante cercana y cálida, no solo en México, también a nivel Latinoamérica. Y el optimismo laboral más alto de toda la región. O sea, México dice, yo chambeo y voy a trabajar y voy a tener trabajo, ¿no? Sin embargo, el engagement también cayó de estar en 32% el año pasado al 29% este año, ¿no? Son puntitos porcentuales, pero ustedes vieron en las gráficas que vimos hace rato que eso marca tendencias. Hay ocasiones en las que a nivel global está pasando algo, a nivel global van 2 años consecutivos en caída, ninguna región está subiendo y aunque estamos muy contentos en la TAM y prósperos y demás, según lo que indica este estudio, porque yo sé que no todo es tan simplista, ¿no? El engagement está cayendo, el estrés está subiendo y demás. Entonces, la gente aporta la disposición, la actitud y la esperanza, pero el entorno organizacional la está desgastando bastante hasta el día de hoy, ¿no? A ver, aunque no puedo ver el chat, Ixchel, me vas a ayudar, me vas a hacer de mucha ayuda. El día de hoy, ¿tu organización aprovecha lo que su gente ya trae? Mi pregunta es, si el día de hoy ustedes reconocen esa paradoja donde la gente llega contenta, a lo mejor la gente trae una actitud interesante, pero pasa que suceden
me salgo con más estrés, vengo enojado en el trabajo, pero fuera todo está bien, ¿no? ¿Ustedes reconocen esta paradoja en su organización o en los equipos donde trabajan? También creo que pueden abrir micrófono, Silvestre, Sí, ¿verdad? pueden abrir el micrófono también. Y aprovecho para tomar un poquito de té. Está medio fuerte la información, pero va. Emanuel dice que no está seguro. Ujú. Puede ser que no es tan fácil verlo, ¿verdad? Porque pues vengo al trabajo, ¿no? Y vengo al trabajo y a lo mejor aquí es un estrés y saliendo es otro rollo, o afuera somos amigos y todo y aquí adentro hay un estrés por tanto cambio y demás, ¿no? Puede ser que no sea tan sencillo verlo. Gracias, Andrés Ixchel. también comenta que no está seguro. Vale, 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 vale. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar tanto rollo, les voy a platicar. Pues también hay un costo, ¿no? Que pocas veces se habla en las mesas de dirección porque de alguna manera es, es un tema que tiene que ver más con el bienestar humano. La Organización Internacional del Trabajo documentó que en los entornos psicosociales desfavorables están vinculadas a más de 840,000 muertes al año, eso por estrés crónico, por falta de control y demás, ¿no? A 45 millones de años de vida saludable perdidos. Así, entre toda la humanidad estamos perdiendo 45 millones de años de vida saludable perdidos, ¿no? Por entornos de alto estrés. Y algunas buenas noticias son que el marco regulatorio ya lo está reconociendo. En México, la NOM 35, como algunos de ustedes saben, obliga a todos los centros de trabajo a identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Sí es perfectible, totalmente el proceso es perfectible y hay muchas más maneras de que pudiera mejorar este proceso que se lleva como de auditoría del gobierno a nivel general. No es una recomendación de buenas prácticas ya, sino que ya es una obligación legal. Cuando me tocaba trabajar con empresas de otras regiones, veía que Brasil lo estaba empezando a implementar. Algo similar a la NOM 35, ellos ya estaban empezando a implementar este cuidado por los riesgos psicosociales, ¿no? Y pues hay otros datos por ahí, o sea, el 35% de las personas a nivel global, según la Organización Internacional del Trabajo, trabaja más de 48 horas semanales y el 23% de las personas reportan violencia o acoso laboral. Está bien curioso que esté un poquito más alto el reporte de violencia o acoso laboral que el engagement, ¿no? Entonces, rediseñar el entorno organizacional ya no es tanto un rollo de buenas prácticas, empieza a ser también un cumplimiento legal y una mitigación de riesgo como humanidad. Esto es hasta aquí. Vamos a ver lo que tiene que ver con lo de Gallup. Antes de hablar de soluciones, yo no quiero hablar de culpables, pero vale la pena hacerse una pregunta bien, bien incómoda. ¿Por qué? A nivel general, si llevamos décadas midiendo que el engagement está bajo, sigue cayendo. O sea, es una pregunta bien válida, o sea, porque si sabemos, sigue pasando, ¿no? Y la respuesta pues no va a estar en los datos, está en algo anterior a los datos, que es los supuestos con los que fueron diseñadas las organizaciones donde la gente está trabajando el día de hoy. Entonces vamos a entrar a este tema de ¿para quién está diseñado el trabajo? Una pregunta que vale la pena hacerse totalmente, ¿no? En primer lugar, ¿se acuerdan de los bloques que veíamos, no? Decíamos el 20% está engaged, el 64% no está engaged, pero está, y el 16% está activamente no engaged, ¿no? Entonces, esas personas que no están comprometidas, pero están ahí, es natural, les decía, cuando alguien necesita el ingreso para vivir y el entorno le da las señales de que es prescindible, no puede darse el lujo esta persona de desengancharse visiblemente. Simula, cumple, ejecuta el mínimo viable y es una respuesta totalmente racional a un sistema que no fue diseñado para encantar a la persona. Es un sistema que fue diseñado para generar el revenue. Por otro lado, ¿no? Porque también está este relevo generacional de managers y de personas a cargo. Hay una señal generacional que está bien interesante, que es que la generación Z está nombrando en voz alta lo que los millennials a lo mejor no alcanzamos a platicar. 52% de las personas de la Gen Z no quieren ser managers, esto de acuerdo a un reporte de Robert Waters en 2024. Y no porque no quieran trabajar, no porque no quieran crecer, no porque les falte ambición, es porque según este mismo estudio, el 69% dice que el rol genera demasiado estrés y pocas recompensas para lo que cuesta. Entonces, eso que ya vieron lo que le pasó al que está ahorita, no, porque eso ya lo vieron, ellos dicen, no, yo no voy a aceptar el cargo para no seguir este patrón, ¿no?
Esto pasa en un contexto donde también hay que ser bien, bien honestos, ¿no? La carga ya es pesada de base. En Latinoamérica, especialmente en México, la mayoría de los trabajadores no tiene tiempo suficiente para traslado, familia, autocuidado, descanso después de una jornada laboral larga. Entonces, un ascenso en la empresa no va a ser una oportunidad para ese contexto, es más una presión sobre una persona que ya está al límite, ya está rebasada, ¿no? Y también hay documentación, o sea, el exceso de trabajo puede traer bastantes riesgos como aumentar el 35% del riesgo de derrame cerebral y el 17% de morir por cardiopatía isquémica. Esto según la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo en 2021, que decían, si la gente trabaja más de 55 horas a la semana, no solo se trata de deberían descansar, se trata de que hay riesgo grande también para las personas, ¿no? Ahora, les prometo que se va a poner mejor, les prometo. El panorama sí está gacho. Pero es la verdad, o sea, creo que hasta este punto, ¿no? Hemos visto datos, hemos visto información, estamos hablando meramente de engagement, lo estamos reencuadrando desde el punto de vista de cómo está el comportamiento global, o sea, cómo las personas se están comprometiendo o no con su trabajo, desde cuánto le cuesta a la economía global el engagement, desde lo que están diciendo los organismos internacionales y quienes tienen que regular y las regulaciones que están integrando, ¿no? Pero creo que todo llega a un punto, que es el punto de que el trabajo ya está de alguna manera obsoleto, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos que diseñar nuevas maneras de llevar a cabo la productividad, ¿no? De poder sacar lo mejor del potencial humano para todos los retos que tenemos como humanidad, seguir avanzando en tecnología, seguir evolucionando en medicina, seguir evolucionando en e incluso la industria artística, ¿no? Que es tan interesante, la industria naranja que le dicen, que no venga la AI a reemplazar arte, música y demás, sino que los seres humanos sigamos pudiendo dar ese potencial y el montón de cosas que venimos a resolver al mundo, ¿no? Entonces, creo que se trata más bien de un reacomodo y una recalibración de cómo trabajamos y cómo operamos en las organizaciones al día de hoy. Esta es una cifra bien que ya se ha hablado bastante. El 90% de los problemas en las organizaciones son humanos, el 10% son estructurales. Sin embargo, la mayoría de las veces que alguien busca una solución externa para ver cómo hacemos esto, cuando nos organizamos adentro de las empresas para ver cómo vamos a solucionar este problema, las intervenciones que se diseñan atacan el 10%, que es vamos a mejorar el proceso, vamos a implementar un nuevo proceso a nivel global, vamos a traer un nuevo sistema, cómprenlo, tráiganlo, vamos a desarrollar nuevas herramientas, ¿no? Sin tocar lo que realmente está generando el problema, la mayor parte de las veces, sin generalizar, ¿verdad? Cuando una organización enfrenta una inflexión y no puede reorganizarse, no es porque le falten recursos, es porque algo dentro del sistema le impide moverse, ¿no? Y eso es a lo que llamamos en común los bloqueos sistémicos. Cada vez que vemos un caso que llega por acá, lo analizamos bajo estos filtros de entender si es un bloqueo de conciencia, un bloqueo emocional, un bloqueo relacional, un bloqueo de capacidad o un bloqueo estructural. Por ejemplo, el de conciencia es como, así siempre ha sido aquí, hombre, no está tan mal. Es como la negación, ¿no? Como postura, así como por defecto decimos, ¿para qué cambiar, no? El bloqueo emocional es ese que sabes que hay que hacer algo, pero hacerlo implica reconocer que algo no funcionó, que quien tomó la decisión anteriormente se equivocó y ahora hay que cambiarlo. No necesariamente siempre es así. Cuando tomas las decisiones en un entorno que está de una manera y que ahorita está cambiando y se está moviendo como gelatina, hay veces que hay que decir, oye, esa decisión no funcionó del todo, hay que movernos, ¿no? También en temas relacionales, conflictos no resueltos entre los socios, directivos, entre los equipos, con los mismos stakeholders, con los mismos, incluso puede ser relaciones internas o externas, ¿no? En el bloqueo de capacidad puede ser que haya un liderazgo insuficiente, managers sin formación, un talento mal ubicado. Y creo que el tema de engagement recae mucho en los bloqueos de capacidad y no porque no tengan capacidad los líderes, los managers, porque las personas que estamos en los equipos no tengamos la capacidad. Tiene más bien, creo que ver con el hecho de que el mundo está avanzando tan rápido, hay tantas cosas que resolver y tantos cambios de dirección que nos quedamos sin dirección, capacidad para dónde voltear, ¿no? Y estructural, que es como la arquitectura ya no soporta la complejidad, mucho de lo que pasa hoy.
que el manager de nivel medio como el punto de mayor presión y soporte. Es lo que platicábamos acerca de ese indicador del manager, ¿no? Ojo, esta es una base de bloqueos, es una base ejemplo, ¿no? O sea, en la literatura sobre el tema existen otros modelos también y otros bloqueos. Esto simplemente lo vengo a traer como para ver a través de qué lentes pudiéramos identificar problemas en la organización y problemas de engagement sobre todo. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos todos? No los puedo ver en el chat, me da mucha pena que no puedo ver, pero me interesa saber cómo van, cuál de estos, por ejemplo, les hace sentido hasta ahorita lo que he estado compartiendo y lo que hemos estado reflexionando. Veo caritas por ahí diciendo que sí, con likes, muy bien. Muchas gracias. El punto es ese, ¿no? Que nos deje como una reflexión y demás. Ixchel, ibas a decir algo. De decir que a lo mejor estaban todos asustados con toda la información, más bien con los datos, ¿no? Sí. La verdad, sí. La verdad es que cuando estaba trabajando a mí lo que me gustó de trabajar esta presentación o este webinar para ustedes fue el hecho de que me sació bastante la curiosidad de entender qué está pasando en los entornos hoy en día, ¿no? Y me sació bastante el hecho de ver que hay indicadores y números y datos que de alguna manera reflejan una realidad que se vive, ¿no? Empíricamente la vivimos. Y luego vienes a los datos y dices, ah, mira, esto es lo que está pasando a nivel general. Pero también me agüité, como decimos en Sonora, ¿no? También me dije, ay, a la torre. Tiene que haber un cambio y tiene que haber un cambio pronto para poder tener empresas adecuadas para el mundo, ¿no? Para el mundo que lo está exigiendo el día de hoy. Sí. Vamos a ver, Aquí vamos a ver. tenemos un Dale, mensaje. dale. Uh-huh. Hogarita pregunta, ¿cuáles podrían ser algunas de las acciones que podría hacer como empresa para que pueda funcionar como engagement con la generación Z? Va. Creo que vamos a al siguiente bloque de esta charla y a lo mejor por ahí hay algo que diga. ¿Quién fue la persona que hizo la pregunta, perdón? Hogarita. Ogarita, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ir a la siguiente, Ogarita, y te espero que por ahí podamos ver un poquito de luz. Entonces, hablando de generación Z, ¿no? Ahora sí, de los datos a las buenas prácticas, ¿no? Vamos a hablar sobre motivación, empresas adecuadas para el mundo y casos reales que han hecho otras empresas al respecto, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Ogarita, creo que el día de hoy hay una brecha entre lo que la ciencia sabe y lo que las organizaciones hacen. Esto lo dijo Daniel Pink en 2009, que es el autor de este libro que es Drive. Puedes verlo en libro, también hay una charla TED muy buena, de cuando las charlas TED empezaban con un chiste y había muchos chistes durante toda la charla, muy, muy entretenida, acerca de las motivaciones intrínsecas, ¿no? Entonces, las ciencias sociales han estudiado el comportamiento humano desde siempre y tienen años hablando sobre esto. Hablan de que los incentivos diseñados para la fuerza laboral del siglo XX ya no están funcionando para el siglo XXI y eso lo vemos con generaciones, en su momento los millennials y hoy en día con la generación Z, ¿no? Y es que cuando el salario o los bonos dejan de ser un tema en la mesa, o sea, cuando eso ya está cubierto, a la gente le pagan este salario, hay benchmark global, no te puedo subir más y menos, esto es lo que tu rol te pago. Cuando deja de ser un tema el salario, es bien importante ir más allá para entender motivaciones intrínsecas de los seres humanos. Entonces, Daniel hablaba de esto, lo que motiva a las personas en el trabajo cognitivo, que es en el trabajo en donde día a día estamos viendo qué hacer, qué sigue, mandando el correo, organizando, coordinando y demás, pues no va a ser el incentivo externo, va a ser estos tres elementos que él proponía. Él hablaba de propósito, maestría y autonomía. Ojo de nuevo, este no es el único teórico que ha hablado de ello, es solo un ejemplo. La maestría vamos a definirla como ese sentimiento de competencia y mejora continua a través del feedback continuo. Ejemplo, me voy haciendo mejor en mi trabajo porque resulta que en cada iteración hay un feedback adecuado, ¿no? O sea, lo hiciste muy bien o pudiste haber mejorado en esto, de aquí para adelante lo vas a hacer mejor porque vemos que falta ABC, ¿no? Pero es darle ese espacio para esa maestría. Creo que esto sirve mucho desde la generación millennial, desde la generación X y bastantes generaciones, pero específicamente en Gen Z es me voy haciendo mejor en mi trabajo a través de que me dejes volverme maestro en lo que hago, de que soy bueno haciendo esto que hago, ¿no? Número 2, la autonomía, que es ese sentimiento de estar en control
y trabajando de una manera que se siente natural. Ejemplo, un ejemplo negativo, ¿no? Que sería el micromanagement como enemigo número uno del engagement. Cuando yo estoy tratando de resolver un tema, generar una, no sé, una estrategia, poder tener una solución para un problema determinado que está ocurriendo y tengo constantemente al jefe atrás de mí diciéndome, pero así no es, pero así tampoco, pero mira, muévele y vas a hacerle así, vas a hacerle demás. Créeme que yo ya nada más me convierto como cuando le pedimos a Cloud, a ChatGPT o a la AI que haga las cosas. Únicamente te conviertes en alguien que hace lo que el jefe está diciendo y eso mata totalmente el engagement porque no hay una razón para mí de estar aquí trayéndote mi talento, mi energía y demás. Sí, va a ser alguien diciéndome qué hacer, como si fuera una maquinita, ¿no? Entonces, la autonomía como segundo grande elemento. Y el tercero, que hemos hablado por décadas, es el propósito. Esto se ha hablado bastante cuando hablamos de motivación, ¿no? Y este es el entendimiento de que el trabajo que hacemos de verdad importa. Por ejemplo, cuando vengo a hacer todos los días lo que me mueve, vengo con ganas de hacerlo, pero es un ejemplo muy, muy difícil. No es lo mismo el propósito de la empresa, la misión que tenemos plasmada por ahí, los valores y la cultura, a lo que me viene a traer a mí al trabajo. A lo mejor en mi día a día del trabajo va a ser muy difícil que yo le encuentre un propósito porque resulta que es algo bien importante que tiene que hacer la persona o el equipo para que la organización cumpla otras funciones. Pero aquí entra bastante, bueno, yo que soy especialista en comunicación interna, entra bastante los temas de cómo comunicamos internamente que tu trabajo importa, ¿no? Y no solo a manera de difusión y comunicación, sino realmente a manera de ejercicio, de reflexión, de entender que mi trabajo aquí adentro está importando. A lo mejor yo solo lo estoy viendo en este pedacito donde me toca la responsabilidad, pero cuando tengo mi performance o cuando entrego o cuando hago las cosas, de verdad mi trabajo está importando. Entonces, estoy generalizando bastante, pero él hablaba de esta teoría, de la teoría de los tres motivaciones intrínsecas, del propósito, la maestría y la autonomía. Entre esas dos, cada una, pues hay intersecciones bien interesantes, como del propósito de la maestría surge la disciplina, de la maestría y de la autonomía la dedicación, del propósito y de la autonomía surge el deseo, ¿no? Y es bien interesante. Yo la verdad es que quiero referenciarles a la charla TED. Como no puedo ir al chat, me voy a quedar con ganas ahorita que deje de compartir y les paso la charla TED solo para que la tengan a la mano. A lo mejor la conocen y se la saben de memoria porque tiene muchísimo tiempo, pero sirve bastante de inspiración para los retos que tenemos hoy en día con el engagement de las personas, ¿no? En general, de todas las generaciones. Entonces, bueno, ya hablamos un montón, pero ¿por qué es importante revertir el disengagement? ¿Por qué es importante hacerlo? O sea, a final de cuentas las empresas están funcionando y seguimos, sí, ok, hay una pérdida del 9% del PIB global, pero ¿y qué tiene, no? O sea, yo sigo cumpliendo y sigo haciendo lo que el cliente me pide y demás, ¿no? Pero realmente, y eso es algo muy, muy personal, pienso que el disengagement se tiene que revertir para destapar el potencial humano. Yo creo que cuando destapas el potencial humano, cuando lo dejas, lo liberas y las personas vienen a trabajar con ganas, con autonomía, con maestría, que no les estoy pidiendo que trabajen como maquinitas, que cuando pasa eso, creo que muchos de los problemas y de las cosas que están sucediendo hoy en día se pudieran solucionar de mejor manera, pero también para que la organización en general esté mejor preparada para los cambios y para las transformaciones del entorno. Entonces, las empresas que revierten el disengagement no lo hacen solo con programas, ¿no? Lo van a hacer reconfigurando su forma de pensar, de decidir, de liderar, de diseñar cómo trabajamos el día de hoy para poder estar a la altura de la complejidad del mundo en el que estamos viviendo hoy, que es un mundo bastante complejo, ¿no? En común a eso le llamamos una empresa World Fit, que está lista para lo que viene, ¿no? O está lista para lo que ya está pasando. Y por ahí ahorita me preguntaban, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer con la Gen Z? Espero que hasta donde ha llegado esta último bloque, como que vayamos viendo un poco la luz al final del túnel, espero. Yo les quiero traer tres ejemplos ya para cerrar. Voy a cerrar con unos ejemplos. Luego les voy a proponer una acción para hacer esta semana y otra referencia de un libro por ahí bien padre que cuando tú lees las primeras páginas de ese libro y te quieres poner a resolver algo, ¿no? Y luego vamos a pasarle el micrófono a Silvia, ¿no? Les va a venir a platicar también algo más. Entonces les digo, ahorita estoy compartiendo, ok, buenas prácticas documentadas, ¿no?
Estos son casos reales. No traigo el nombre de la empresa por respeto a la empresa, porque no le pedí permiso, pero fíjense que tenemos un ejemplo de práctica de maestría, que vendría siendo una gira anual donde el director se sienta 5 minutos con cada colaborador. Imagínense, ¿no? Esta empresa era de alrededor de 2.700 personas en aquel entonces y se sentaba 5 minutos con cada colaborador una vez al año y le hacía 3 preguntas. Al colaborador era, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué necesitas para hacer mejor tu trabajo? ¿Y qué deberíamos de cambiar? Que no estamos viendo hoy, deberíamos de cambiar. Esta información, el director la sintetizaba. Imagínense a un director escuchando de 2.700 personas, todas las ideas, todo lo que las personas quieren decir. Pero ahora imagínense estar del lado del empleado. Yo tengo oportunidad de hablar 5 minutos con mi director, ¿no? Y poderle decir qué veo, qué y demás. Era toda una fiesta hacer eso porque las personas se sentían de alguna manera que tenían que venir preparadas a esos 5 minutos y eso generaba una energía increíble en la organización. Entonces las respuestas de eso pues se vuelven acciones operativas inmediatamente, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos que entre la intersección de maestría y autonomía estaba disciplina? Pues ahí se probaba la disciplina, ¿no? Era una cultura de confianza donde la disciplina operativa estaba documentada porque tantas personas dijeron esto y a los meses sucedió esto, a la semana se cambió esto, al siguiente día cambió una decisión, inmediatamente me resolvieron esto, ¿no? Entonces, esa es una fabulosa. Raiza, Otra, sí, sí, perdón que te adelante. interrumpa. Daniela pregunta que si podrías repetir las preguntas otra vez, por favor. Va, va, va. Mm. Ay, perdón, me hice un tiradero aquí. Entonces, las preguntas que el director hacía en la gira eran, ¿qué podemos hacer? Perdón, ¿qué necesitas para hacer mejor tu trabajo? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Y qué deberíamos de cambiar? ¿No? En ese qué deberíamos de cambiar está muchas veces mañana, ¿qué debería de cambiar? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer mañana? No preguntamos qué te impide hacer mejor tu trabajo, no, damos por hecho que la gente ya está haciendo un buen trabajo, simplemente qué podemos hacer o qué necesitas para hacer mejor tu trabajo. ¿Y qué deberíamos de cambiar? También parte de una absoluta humildad de parte del director, donde dice, sabemos que hay cosas que hay que cambiar, ¿cuáles son? Tú que eres el que sabe cuáles son, ¿no? ¿Y qué podemos hacer mejor? Yo como líder, ¿qué puedo hacer mejor para ti? Las respuestas, pues, como les digo, se vuelven estas acciones operativas. El caso 2 también está bien padre. Este también es una empresa que diseñaba un team building anual, o sea, como y era un diseño interno, ¿no? Lo hacían internamente ellos, donde los empleados no iban a sentarse y hacer dinámicas o no iban como únicamente a pasearse y demás, sino también iban a proponer soluciones reales al negocio. En ese pasó que las personas propusieron alrededor de 300 soluciones con diferentes actividades que se hicieron, como analizar, hicieron grupos separados, ¿no? De varias personas revueltas de todos los equipos. Y ahí en esos grupos les daban como un reto, ¿no? Tu reto va a ser el tema de cómo traemos más clientes. Tu reto va a ser el tema de cómo hacemos engagement con las nuevas generaciones. Tu reto va a ser cómo gastamos menos para poder ajustarnos con nuestro margen. Entonces le daban un reto random a cada equipo, como si fuera un hackathon, y los equipos venían con ideas bien increíbles. Ayer que le estaba platicando esta actividad a mi esposo, le decía que una de esas, por ejemplo, fue una bien interesante antes de eso. Entonces, 300 personas, perdón, era este equipo de 600 personas, salieron 300 cosas que podían hacer y durante el primer año se implementaron alrededor de 90 cosas, ¿no? Que se pudieron hacer el primer año. Entre una de esas acciones, que es la que le platicaba ayer a mi esposo, le decía, por ejemplo, surgió la idea, como esta era una empresa tech, surgió la idea de que había una disparidad en el salario de las personas, entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, esta idea estaba como una percepción. Hay una disparidad, le están pagando más a los hombres que a las mujeres. El equipo se hizo, se formó y se les dio, era como un RP, no, un Employee Resource Group, ¿no? Digamos, que tuvo la actividad de comprobar si es cierto que estábamos dándoles menos salario a las mujeres y si es cierto, cómo lo revertimos, ¿no? Entonces se reunieron, el área de operaciones, el área de personas, les dio la información de cuánto se estaba pagando por personas, en mujeres y hombres, y ellos identificaron, ese grupo dijo,
mira, es probable que sí se esté pagando menos a mujeres, pero parece ser que es por los tipos de roles que tienen las mujeres, porque tienen menos, hay más hombres con más tiempo en la empresa que mujeres y demás, ¿no? Entonces, eso fue el hallazgo de ese momento. Lo que ellos identificaron fue, nosotros no somos una empresa que pagamos más a hombres que mujeres, somos una empresa que somos equitativos, pero esto fue lo que salió del estudio y lo vamos a volver a hacer en otro momento. Esa era una de las acciones. Si se fijan, esa acción no es vamos a ir a traer más clientes, vamos a gastar menos. Esta fue una acción meramente del engagement, porque el engagement a veces tiene mucho que ver con la percepción y tiene que ver con el hecho de entender los datos verdaderamente de lo que está pasando. Esas se las pongo como ejemplo de práctica de autonomía, porque como decíamos, la autonomía no es tener al jefe aquí arriba de mí, sino yo tener la capacidad de poder resolver un problema de la organización que me parece bien interesante, como saber si es cierto que a los hombres les pagan más que a las mujeres y hacerme cargo de ello, sin tener aquí al jefe atrás de mí diciéndome, no, no, mira, fíjate, ni lo hagas, ¿para qué pierdes tiempo en eso, no? Eso sucedió en un offsite que se hizo en esta empresa. Y por último, esta también estuve muy cercana a esta actividad habla sobre el propósito. A veces el propósito no va a estar en lo que hago en el día a día, pero va a estar en cómo me organizo con mi equipo para hacerlo. Y este fue un voluntariado interno con una elección totalmente libre de causa. Aquí no vamos a traer el esquema de como la empresa hace pan, vamos a ir a cuidar las comunidades de trigo. No, 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 no. Este fue un voluntariado totalmente libre de causa. Si tú tienes muy cerca de tu corazón la causa de lo que tú quieras, ¿no? De síndrome de Down, discapacidad, perritos de la calle y demás, tú puedes elegir. Y vas a hacer este grupo donde vas a tener el espacio y el tiempo y lo que tú necesites para dedicarle horas, financiado con el tiempo laboral, claramente, no personal. O sea, no son horas extras de tu trabajo, es laboralmente te voy a dar 1 o 2 horas para que te organices con la gente que le late la misma causa que a ti y puedan impactar en algo, ¿no? Entonces, al tratar al empleado como un adulto, dueño del impacto que puede tener, la retención del talento se dispara, obviamente, ¿no? Porque ellos dicen, qué padre, me están dando 2 horas de mi semana o 3 horas a la quincena para organizarme, para moverme con otras personas que no conocían la empresa, pero resulta que a todos nos mata, nos duele, nos derrite el corazón ver a un perrito en la calle. Entonces, nos organizamos para llevar comida a los albergues, nos organizamos para la semana de voluntariado y demás. A veces el propósito no va a estar únicamente en la empresa, como les decía, va a estar en este grupo y este equipo que estamos haciendo dentro de la empresa, con recursos de la empresa para hacer algo por el propósito. Entonces, esa práctica se las traigo como el tema de propósito, ¿no? Siguiendo la línea de la teoría que les decía de Dan Pink sobre las 3 motivaciones intrínsecas de maestría, autonomía y propósito. Hago una pausa antes de retarles. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes creen que respondió la pregunta que me hacía o es, aquí está, Garita, sobre la Gen Z? O en general sobre los grupos de empleados en general. ¿Cómo la ven con esto? A lo mejor ustedes ya conocen esas prácticas porque creo que algunas personas con las que trabajé andan aquí y van a decir, ya sé de quién estás hablando. ¿Cómo vamos hasta aquí? Les voy a dejar tarea ya para el final, ¿ok? Hay examen. Hay examen. Sí, a los que no se conectaron les voy a dar examen. Muy bien. Muchas gracias por estarme escuchando hasta aquí. Antes de cerrar, ya nos vamos a ser bien puntuales con el resto de la información para que podamos cerrar en tiempo. El hilo conductor de los casos que vimos el día de hoy es el de que alguien decidió escuchar antes de resolver, ¿no? O sea, alguien dijo, a ver, vamos a escuchar, ¿cuáles son las causas que te impactan? Vamos a escuchar, ¿qué es lo que quieres solucionar? Te voy a poner un reto y ¿qué quieres solucionar tú? Y vamos a escuchar qué es lo que trae el colaborador para cambiar, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que modificar, desde una humildad muy, muy clara de sabemos que las cosas pueden mejorar, ¿no? Entonces, tomando como recomendación este libro de Move Fast and Fix Things de estas autoras, está bien padre porque ellas también vienen de la industria tech y ellas hablaban, hace mucho se puso de moda el Move Fast, muévete rápido y quiebra cosas, no importa, porque todo sea por la innovación. Ellas traen la respuesta a esa idea y dicen,
Muévete rápido y arregla cosas, porque en el quebrar cosas por la innovación, en el quebrar cosas por ir rápidamente, a veces quebramos a las personas. Y sin personas no hay talento, y no hay energía, y no hay manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho este de Move Fast and Fix Things. Cuando ustedes lo empiecen a leer, las primeras páginas van a decir que ya me voy a resolver algo ya inmediatamente. También se lo pueden recomendar a sus equipos, o también puede ser, no me acuerdo si hay charla TED, no estoy segura, pero hay muchas maneras hoy de sacar esto, ¿no? Y es una práctica que aparece ahí en uno de los primeros capítulos, similar a lo que les propongo aquí, de estos 4 pasos que están. Lo que les propongo es, antes de que diseñemos un programa grandote, hay que practicar. Vamos a decir, elige a 3 managers hoy, si tienes la manera, eres dueño de una organización o incluso eres parte de equipos, elige a 3 managers, a 3 colaboradores que hoy cargan la mayor presión, ya sea la presión estructural de que vienen demasiados cambios y acá abajo hay resistencia, entonces el manager está no sabiendo qué hacer. Pregúntales, agenda un one-on-one, una sesión de media hora con cada uno, sin revisar cómo vas, cómo quedó esto, cómo quedó aquello. No, vamos a agendar para platicar, por ejemplo, ¿qué necesitas para liderar mejor? ¿Qué necesitas tú para liderar mejor a tu equipo? ¿No? Te puede dar un montón de información, similar a las preguntas que hacía el director. ¿Qué te lo impide hoy? ¿Qué es lo que hoy está haciendo que no puedas liderar bien a tu equipo? ¿Y qué debería de hacer la empresa de manera diferente? Muy similar a las preguntas que veíamos en la buena práctica. Documenta, o sea, sepárate de lo que sea que te va a decir la gente. Hay veces te va a ganar las ganas de defender y decir, no, eso lo estamos haciendo bien porque tú no lo entiendes. No. Sepárate, esa es la percepción que tiene la persona. Entonces, es bien importante escucharla, ¿no? Documenta si es que hay un patrón. Si más los 3 personas dicen algo similar, por ahí hay que empezar. Si hay 2 personas que dicen algo similar, hay que poner atención. Si dicen cosas muy diferentes, vamos abriendo la muestra, ¿no? Vamos preguntándole a alguien más hasta encontrar por dónde hay que empezar, ¿no? Y resuelve una cosa pequeña en los siguientes 15 días. A la persona, después de preguntarle esto, no le voy a decir, te prometo que mañana lo cambiamos, a menos que esté en mi poder hacerlo, ¿no? Pero si no está en nuestro poder hacerlo, podemos decir, ok, gracias por la información, la voy a analizar, y en los siguientes 15 días hay que resolver algo. Es señal de que lo que dijeron estas personas importó, ¿no? Claro que si eres un middle management, no te preocupes, no te cargues más la mano. O sea, es así como sería una muy buena práctica a implementar, de empezar a escuchar y empezar a generar esta información o esta inteligencia como comunidad, como personas, como equipos, ¿no? Entonces, el primer escalón, lo que te quiero decir, es una conversación con intención, no es necesariamente un programa, ¿no? Y los datos son duros, lo vimos. Pero también vimos que en Latinoamérica y en México tenemos algunas de las personas más esperanzadoras del mundo, las que tienen energía. Lo que nos falta es un poco de diseño, de rediseñar y de tener la capacidad de poder entender que la organización tiene que cambiar, tiene que transformarse. Y pues abro aquí un espacio para preguntas y respuestas, si es que las tienen por ahí. Les voy dejando aquí la página de referencias por si les interesa ver por ahí alguna referencia. Estamos muy calladitos. Bueno, no veo el chat, ¿eh? No veo el chat. No sé si hay algo por ahí o quieran abrir sus micrófonos. Si no, no pasa nada. Yo sé que ya estamos a 3 minutos y le voy a pasar la batuta a Silvia. Tengo por acá. Mira, ya pusieron ahí en el chat. A ver qué pusieron, Silvia. Cuéntamelo todo. Dice que si podemos compartir esas referencias, pero aquí mismo en el chat. Sí. Bueno. Sí, ok. Después de que tú compartas, yo vengo y hago copy-paste al chat. Con mucho gusto. Perfecto. Entonces, Diuber, ahorita te hacen copy-paste. Ay, Diuber, yo se lo mando. Perfecto. Igual lo pongo en el chat también, con gusto. Perfecto, muy bien. Igual también ahí les recuerdo que pues esta sesión está grabada, entonces también posteriormente la vamos a estar subiendo al canal de YouTube de Common, entonces también ahí lo pueden volver a ver todas las veces que sean necesarias, ¿no? Silvia, perdón, Ixchel, ¿podemos compartir la presentación? ¿Enviarla al correo de las personas que asistieron por acá?
Sí, claro que sí. Igual todos los que se registraron en el evento, ahí ya tenemos sus correos, se los vamos a estar compartiendo también, igual junto con el link de la sesión ya grabada. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo aquí cierro. Te paso, Silvia, para poder cerrar la sesión. Gracias, muchas gracias a todos. Para los que no tengo el gusto todavía de conocer, soy Silvia. Yo me encargo de las relaciones estratégicas de Common. Y bueno, pues hoy hablamos del engagement, que además de ser un gran tema, es un temazo. Ray lo explica padrísimo. Entonces, pues bueno, qué increíble es cuando las personas se conectan con lo que hacen porque la energía cambia, ¿no? Mejora la colaboración. Y creo que Raiza tocó un punto muy importante hoy y es la forma y el estilo de liderazgo. Y es que sostener el engagement, pues en el tiempo requiere algo más, ¿no? Requiere líderes que sepan dirigir en contextos de mucha presión, de velocidad, en contextos muy complejos. Y justo como mencionaba ahorita Ray, como el ejemplo que nos daba de que el líder pregunta, ¿cómo puedo ser mejor líder para ti? ¿Qué puedo hacer mejor para ti? Y es por esto que creamos el Diplomado de Evolución de la Función Directiva. Es un programa ejecutivo que va a constar de 9 semanas y está diseñado principalmente para directores, para gerentes y para líderes que busquen fortalecer pues, sus capacidades, su capacidad de tomar decisiones, que pueda conducir a su equipo y súper importante, que pueda traducir y convertir la estrategia en ejecución, ¿no? Entonces, bueno, si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cómo lo vamos a trabajar? Se va a dividir en 3 módulos. El primero es para leer y simplificar la complejidad, para poder recuperar la claridad y el foco, ¿no? El segundo módulo es para dirigir sistemas humanos y generar valor. Y trata más de construir equipos que sean los que sostengan más bien los resultados. Y el tercer módulo es sobre sostener la ejecución y la evolución empresarial, porque pues bueno, lo que les decía hace un momento, hay que transformar la intención en acción. Consta las 9 semanas que comentamos, se dividen en 9 sesiones, van a haber 3 diálogos estratégicos, 3 workshops ejecutivos y 3 espacios de aterrizaje que les decimos Decision Labs. Los primeros 3, los Strategic Dialogues, esos son virtuales, al igual que los laboratorios, igual que los Decision Labs. Los workshops sí son presenciales, son también 3 sesiones en la ciudad de Guadalajara. Entonces, pues bueno, si algo de esta plática los dejó pensando, ¿cómo evoluciono mi forma de dirigir para que pues mi organización sea más fuerte, sea más humana, sea sostenible? Les vamos a dejar mi código QR aquí para que puedan mandarme un WhatsApp, mándenme un mensajito y yo les comparto más información. Sí. Ay, Dios mío. Toma. Ah, qué... Denme un segundo, a ver. A ver, por favor, mándenme un mensaje, yo les voy a compartir más información al respecto. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos de parte de Common. Gracias, Ray, por este gran tema y que tengan todos excelente tarde.